hace 2 años que tomamos una decisión que cambió nuestras vidas por completo. Y es que fue hace 2 años que decidimos dejar todo atrás, nuestra familia, nuestro hogar, nuestras amistades, todo para buscar nuevas oportunidades, salir de nuestra zona de confort y de buscar un nuevo país al que podamos llamar nuestro nuevo hogar. Y es que, gente, tras poco más de un año viviendo aquí en Canadá, tras muchas idas y venidas, tras muchísimas experiencias, la vida ha decidido llevarnos por otro camino. Guay, la verdad que más de un año pasó ya, o sea, rapidísimo. No me podía imaginar que de un abrir y cerrar de ojos ya pasó tanto tiempo. Y pensar que todo esto lleva en realidad mucho más tiempo que un año. Bueno, pues nos hemos tenido que venir a Madrid. Nos hemos levantado a las, ¿qué? 5 de la mañana. Porque a Canadá le da por no tener un lugar en Barcelona o alrededores para hacer los biometrics de las narices, que son las huellas y una foto en plan criminal. Así que nada, nos hemos tenido que venir en tren para luego volver en tren el mismo día. Ridículo. Ya estamos aquí. Esto de aquí es un CVAC, Canada Visa Application Center. Se ve que es el único que hay en toda España. O sea, para flipar. Vamos para adentro. Y bueno, listo. La verdad que ha sido una tontería, como una casa. Rapidísimo. Rapidísimo. Era una oficina normal, diría, está en un edificio. Y nada, simplemente me han hecho poner las huellas, un reconocimiento facial, pim pam y chao. Técnicamente me han dicho que a esperar, que ya con eso ya debería estar todo, así que a ver qué tal. Vamos a explorar un poquito Madrid, aprovechar el viaje ya que estamos, ¿no? Y lo más seguro que el vídeo esté subido, así que cualquier cosa te lo dejo por aquí arriba. Buah, acabamos de caer, que capaz este sea el último vídeo aquí en Canadá, ¿no? Bueno, o al menos por ahora también, nunca hay que decir nunca, ¿no? Y vaya, para conmemorar la ocasión nos vinimos a la ciudad de Oakville, que no entiendo cómo no hemos hecho nunca un vídeo aquí. Es capaz nuestro lugar favorito de toda esta zona, ¿no? Desde que llegamos. Es como que lo tenemos escondido para nosotros, porque de verdad es venir acá para sentir paz, porque es un lugar tan bonito y tan tranquilo que me encanta. Y si nada más, mirad la paz que se respira por aquí. Vaya, esto está concretamente en obras, pero mirad todas las casitas que hay, la naturaleza, no se escucha nada, todo verde, tranquilo. Es muy bonito Oakville. Súper bonito, de verdad muy recomendado el que tiene que venir aquí. Ahora ya sé que seguramente si estás viendo esto te surgirán unas cuantas dudas. Capaz la primera y la más obvia, ¿valió la pena venir a Canadá? A ver, yo creo que a nivel experiencia 100%, porque la verdad que todas las andanzas, todo lo que tuvimos que vivir y experimentar, aprender, o sea, sobre todo también enfrentarse a un país con un idioma diferente, por más que uno sepa inglés, igualmente tenés que superponer un montón de obstáculos y también lo que mencionábamos antes de dejar la zona de confort, dejar nuestra casa, dejar a todas las personas que teníamos ahí, venir a un lugar desconocido donde de verdad que no tenemos a nadie. Sí, aunque no deja de ser el mundo occidental, por así decirlo, no deja de ser un país al otro lado del Atlántico. Hay una cultura diferente, una manera de ver las cosas diferente, leyes diferentes, diríamos hasta burocracias diferentes, cosas que hemos tenido que aprender prácticamente de cero. Y obviamente sin mencionar que también conocimos una zona del mundo que no sé si alguna vez nos habíamos planteado siquiera venir a conocer o a visitar. Por ahí teníamos ganas, pero no lo teníamos como 100% vamos a ir ahí, y eso valió mucho la pena porque es un país muy bonito, o al menos en las partes que estuvimos todo se ve precioso, o sea, en cuanto a paisaje, naturaleza, animalitos, sobre todo animalitos, que es lo que nos encanta. 100% válida la experiencia. Sí, no diría tan solo Canadá, sino que el hecho de poder estar en esta parte del mundo también nos ha permitido explorar zonas de Estados Unidos como el Midwest, que esto jamás lo hubiera pensado. Si habéis seguido el canal, sabéis que hemos estado en Detroit, hemos estado en Chicago, hemos cruzado a Buffalo, lugares que de por sí capaz uno no iría, no se lo replantearía tanto, o no sería el destino predilecto como es, por ejemplo, Nueva York, Miami, Los Ángeles, y la verdad yo muy contento con eso. Ahora diríamos que también está la otra parte, la no tan bonita, y es que a nivel experiencia 100% recomendado, o sea, súper contentos de haber venido, pero a nivel económico, eso ha sido otro tema, ¿eh? Y es que, gente, no os lo puedo suavizar de ninguna manera, aunque aquí en Canadá se cobre relativamente bien, sobre todo comparado con otros países, la vida es excesivamente cara, y no la vida del día a día, o sea, cualquier imprevisto, cualquier cosa que te pueda pasar, es que de verdad se te va la olla de los precios de las cosas aquí. Nosotros, para poder venir aquí, instalarnos aquí durante este año, poder hacer vida aquí, yo diría que el balance ha sido
o casi lo comido por lo servido, o casi te diría incluso que hemos salido perdiendo dinero. Sí, porque la verdad, por más que los dos hayamos estado trabajando y los sueldos que teníamos dentro de todo estaban bastante bien, como para decir, bueno, puedo ahorrar algo y darme una vida un poquito, dentro de todo, tranquila, sí que hay que tener como un buen colchón de plata, al menos para llegar y eso, para afrontar cualquier tipo de imprevisto, porque a nosotros nos pasó y a cualquiera le puede pasar algo así y de verdad que te deja dolido. Ok, entonces, si la experiencia está tan genial, ¿por qué nos vamos? Bueno, si has estado siguiendo nuestro canal y has visto vídeos anteriores, muy seguramente ya sabrás que Canadá nunca fue en verdad nuestra primera opción para migrar, pero de todos modos decidimos venir aquí a probar. Nosotros nos sacamos una visa de 1 año y dijimos, bueno, vamos a ver ese año, a ver cómo están las cosas de aquí, cómo nos adaptamos, cómo vemos el panorama, y nada, el año básicamente llegó a su fin. Cabe destacar que a diferencia de lo que muchos pensarían, el clima de verdad que en este caso no tuvo nada que ver. O sea, también es verdad que es nuestro primer invierno. Bueno, en realidad vivimos las 4 estaciones ya desde que estamos, pero al menos a nosotros nos encantó. O sea, tuvimos unas experiencias muy bonitas en cada estación del año y la verdad que eso, era un clima diferente que nunca habíamos vivido y la verdad que lo disfrutamos a pleno. También cabe destacar que al igual que a muchas personas que han venido aquí, venimos con unas expectativas como quizás no tan realistas como se puede decir, sí. O sea, pensamos como que Canadá era una cosa y en realidad quizás al vivirlo y estar el día a día acá terminó siendo otra. Si no quiero que se malinterprete esto, Canadá en muchos aspectos es bastante parecido a lo que uno puede pensar a simple vista. Hay muchos otros aspectos que incluso es mejor, pero hay otros aspectos sí que son bastante importantes para la vida que capaz no son tan buenos como te los pintan. Y ojo, eso en parte puede ser culpa nuestra o culpa de las personas que también van con esa predisposición a ver Canadá de esta manera, pero también es cierto que es algo que ha influido mucho el gobierno canadiense en querer atraer personas de fuera y han vendido una Canadá que a nuestro parecer no es. O al menos ahora mismo no está siendo, porque también hablando con muchísima gente nos dicen Canadá no es lo que era. Es la típica frase que hemos escuchado un montón de veces de un montón de personas, así que no sé, quizás venimos en mal momento. Y de todas formas, a ver, nosotros vinimos con la mente bastante abierta. Si bien Canadá, como hemos dicho, no era nuestra primera opción, sí que venimos con la predisposición de adaptarnos 100% a la cultura, adaptarnos a su gente, a sus maneras de ver el mundo, de hacer las cosas y siempre en mente de que si el país finalmente nos encantaba, de verdad nos enamoraba, pues hacer todo lo posible por quedarnos. Pero nada, convengamos que si bien Canadá sí que lo vemos como el gran país que es, no estamos 100% convencidos si es el lugar en el que Flor y yo queremos echar raíces. Si les gustaría saber más de qué aspecto estamos hablando o si quisieran que profundicemos un poco más con este tema, que sepan que hay varios videos que hablamos de todo este tipo de cosas en el canal, así que les invitamos a que se suscriban al canal ahora mismo, no te cuesta nada, es un segundito, le das ya y al terminar este video ya podés ir a ver los otros que tenemos. Señoras y señores, el faro de Oakville. Como algo tan simple como un simple faro puede ser tan bonito, ¿no? Es súper bonito, la verdad, con toda esta vista, mágico. Y la cantidad de gaviotas que hay, madre de Dios. O sea, mirad del otro lado, madre mía, es una banda, pero ¿qué están haciendo ahí? Ahora, con todo lo dicho hasta ahora, ¿significa que esto es un adiós definitivo a Canadá? A ver, la verdad, nunca puedes decir nunca, aunque por ahora Flor y yo tenemos un objetivo en mente y queremos luchar todo lo posible para conseguirlo, y esto a día de hoy implica salirnos de este país. Pero quién sabe, las personas vamos cambiando y así también lo va haciendo la manera de ver el mundo y de entender las cosas, también nuestras prioridades, así que quién sabe, capaz sí, capaz no, pero de seguro que de visita sí o sí vamos a volver. Sí, eso seguro, porque es un país enorme y todavía nos queda muchísimo por recorrer que nos quedó ahí pendiente, así que quién sabe. Uf, a ver, se movió toda la banda aquí a esta zona. ¿Nos van a dejar salir o qué? Permiso, permiso. Lo siento, perdón, perdón. Lo siento. Es que son muchísimas. Son muchas, ¿eh? Dar un poco de miedo. Creo que nunca he tenido tanta gaviota junta aquí cerca. ¡Ay, se fueron a volar! Ah. Ahora, con todo lo dicho, ¿qué le diríamos a alguien que todavía quiere venirse aquí a Canadá? No os vamos a mentir, la verdad que el mundo está viviendo tiempos muy, pero que muy complicados. Y Canadá, pues vaya, no solo no es la excepción, sino que digamos que está pasando por un momento bastante delicado de su historia. Vaya, no vamos a indagar demasiado en el tema, ya varios temas los hemos tocado en distintos vídeos de este canal, pero a fin de cuentas Canadá sigue siendo un gran país, probablemente uno de los mejores del mundo y de verdad creemos que van a venir tiempos mejores. Ahora, sí quería hacer la reflexión de
que a Canadá se le conoce como el país de las oportunidades. Y a ver, en base a nuestra experiencia al menos sí, pero a la vez no. La cosa es la siguiente, en base a lo que nosotros hemos vivido, si tú vienes a Canadá pensando en que el gobierno o las instituciones van a apoyarte, van a estar por ti, te van a cuidar y te van a dar todo lo que necesitas, amigo, siento decirte que no es tan así. Más bien diría lo contrario. A nosotros al menos nos han puesto muchas, pero que muchas trabas en muchas cosas. Pero lo que hemos aprendido es que aquí las oportunidades las dan la gente. De verdad, si no hubiera sido por las distintas personas que hemos conocido a lo largo de todo este año, no hubiéramos llegado ni a la mitad del camino de donde hemos llegado. Cómo conseguimos nuestros trabajos, cómo conseguimos un lugar donde vivir, cómo pudimos comprar nuestro primer coche aquí. Todo esto ha sido gracias a distintas personas, tanto locales como inmigrantes como nosotros, que nos han apoyado y han apostado por nosotros cuando las cosas como son en cualquier otro lugar del mundo capaz no nos hubieran ayudado igual. Así que sí, diríamos que es un país de oportunidades, pero no tal cual como la gente cotidianamente lo podría entender. Así que nuestro consejo, si decides venir a Canadá o incluso cualquier país del mundo, de verdad, el networking que se le conoce es muy importante. Conoce a la gente, averigua e interactúa con las personas idóneas y verás que se te abrirán muchas más puertas de las que te puedes imaginar. Ahora, si después de todo lo que dijimos todavía tenés pensado venir a Canadá, nosotros te animamos, tenés todo nuestro apoyo, y si concretamente tu idea es venir por la vía de estudio, ya sea para estudiar un posgrado, una carrera o incluso algún idioma, te tenemos una muy buena noticia. Acá en la descripción de este video les vamos a dejar un enlace que los va a llevar directamente a una página donde, rellenando simplemente un formulario, accederán de manera completamente gratuita a una sesión personalizada con Primer Paso Canadá. Primer Paso Canadá es la agencia con la que colaboramos, que se encargan de traer a gente de habla hispana, así como vos y como yo, para ayudar a que vengan aquí a Canadá por la vía del estudio. Así que ya saben, enlace en la descripción, vayan a echarle un vistazo. Continuemos con el video. Bueno, pues nos acaban ya de terminar de desvalijar enteros. Sí, ya no nos queda prácticamente nada, o sea, a dormir en el suelo ahora. Sí, o sea, literal, aquí había un sofá, aquí había una tele y aquí había una mesita como de café que le llaman, y literal dormir en el suelo porque se han llevado la cama también, o sea, solo tenemos las sábanas y poco más. Ahora toca el momento de pedir favores, ¿no? Y sí, porque si no, ¿qué vamos a hacer? A ver si alguien nos puede prestar un colchón de estos inflables o algo, porque si no, ¿qué vamos a hacer? La gata tiene cama todavía, o sea, es la única. Sí, aquí la tenemos, la señorita está como que no entiende nada, pero tú estás bien, ¿no? Tú siempre estás bien, nena. Claro que sí. Así que nada, ya casi para irnos. Wow, última noche antes de irnos y esto todavía está. Por aquí tenemos esta maleta ya hecha, no sé ni cómo lo hicimos, esta chiquita, pero queda esta todavía y queda todo esto. Oh my God. No sé qué hora nos vamos a dormir. No lo sé, no puedo más. Buenos días. Bueno, por decir algo, son las 6:30 ahora mismo de la mañana. Llevamos despiertos un buen rato. Sí. Y nada, la hora de la verdad. Ahora toca a empacar todo el coche, a ver si cabe. ¿Es que cierra? No sé, a ver. Bueno. Esto está que revienta, no cabe nada más ya. Nada más, ni un alfiler ya. Madre mía, es que mirad esto y por aquí no mejora nada, ¿eh? Creo que nos van a llamar la atención, ¿eh? Ay, Dios mío. Pero queda lo más importante todavía. Ay, la nena, pobrecita, que ya no entiende. Tú te vienes con nosotros. Pobrecita. Bueno, ahora sí. Un último adiós. Ya es oficial. Bueno, ya está la bebita en su sillita. Ahora vamos a hacerla más cómoda, pobre. A ver, Moni. A portarse bien, ¿eh? Uf. Bueno, que empiece la travesía. Que empiece. Pero mirad cómo va esto. Mirad esto, es que es una locura. Madre mía.
hora de la verdad. Estamos en el puente, vemos las falls desde aquí. La última vez que las vemos por ahora. Uf, muchos nervios. Ya te digo, nervios. no hemos hecho nada mal, pero obviamente esto del border siempre da miedo, ¿viste? Estas situaciones siempre son así, de mucha ansiedad, y tengo acá el corazón y todo, Dios mío. Así que Pero bueno, os dejamos ahora, porque obviamente no podemos grabar nada, o no deberíamos grabar nada. Y si todo sale bien, nos vemos ahora. Sí. Bueno, ya los siguientes. Estamos justo detrás de ese coche. ¿Nervios? Ok, listo, por fin. 2 horas nos tuvieron ahí dentro. Madre de Dios. Pero bueno, ya está. Dentro todo fue fácil, pero el tema es la espera. Y pobre Amunet, nadie piensa en ella. La gatita nos la dejaron aquí. Todo el rato en el coche, no nos la dejaron entrar. Y eso que vimos un perro luego dentro. Sí, por suerte pudo estar en la sombra, los vidrios bajados, así que estuvo bien, se portó bien, así que todo bien. Así que nada, para nuestro siguiente destino que ahora en un ratito os contamos. Bueno, pausita para comer, que ya llevamos bastante tralla y tenemos hambre. Llevamos no sé cuánto rato ya y no tenemos hecho ni un cuarto del camino. Ay, sí, falta un montón todavía, pero bueno. ¿No sois conscientes del estado de Nueva York? Lo grande, pero grande que es. Inmenso, o sea, de verdad parece como si fuera un país de Europa, pero es solo un estado, o sea, es tremendo. Ahora, me sorprende que me gusta que he visto que hay como pueblitos muy americanos, así, con mucha naturaleza, o sea, súper bonito, o sea... Sí, y encima justo ahora que está, bueno, época de llegando a Halloween, así que vimos un montón de casitas, de calabazas, todo así como otoñal, muy bonito, la verdad. Así que nada, el plan es conducir, creo que quedan 7 horas y media, hasta Springfield, Massachusetts. Ohio, no donde comen perros. No donde comen perros, exacto. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Y nada, de ahí ya un trayectito más. Bueno, tras ¿cuántas horas ya? No sé, son las 11 de la noche. Desde las 5:30 levantados, 11:30 creo que son ya, o sea, cuenten ustedes, no sé cuántas horas fueron. Al fin llegamos a nuestro destino y yo ya no puedo más. Ya estoy hasta grabando con el móvil, ya sin micrófono, a mí me da igual. Estoy de pijama, o sea, ya, ya está. A dormir, por favor. Así que nada, si has llegado hasta este punto, no te olvides de suscribirte en el botoncito que hay aquí abajo. Es completamente gratis y así no te vas a perder ninguna de las aventuras que van a venir porque, wow, van a venir unas que tela. Y tampoco se olviden de darle like al video, así YouTube se lo recomienda a mucha más gente. Y nada, buenas noches. Y hasta la próxima.